Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Siria, una situación que todo el mundo está siguiendo y que es bastante compleja de entender, porque lo que hemos visto en los últimos días es que ha sido derrocado el gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno que lleva décadas en el poder, que sobrevivió a la primavera árabe, lo que muchos países en Medio Oriente no sobrevivieron, pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses es bastante interesante para analizar. Y para entender esto hay que regresar un poco del tiempo, porque cuando comienzan las revueltas de la primavera árabe en los 2010, varios digamos, regímenes caen, ¿no? Cae el régimen de Hosni Mubarak, por ejemplo, en Egipto, que es uno, digamos, de los regímenes más importantes en ese momento. El gobierno de Bashar al-Assad logra sobrevivir estas revueltas civiles, pero lo hace con un costo bastante grande, porque lo que termina ocurriendo en Siria es que comienza una guerra civil. No es que Bashar al-Assad gana, sino que se desata una guerra civil que enfrenta a una serie de actores bastante complejos. Por un lado tienes al gobierno de Bashar al-Assad, digamos, soportado por Rusia, por Irán en la región, y por otro lado tienes una serie de movimientos opositores. Estamos hablando de movimientos formados por remanentes de Al-Qaeda, por el Estado Islámico de Irak y Siria. Estamos hablando también, por otro lado, de la influencia turca en el norte de la región. Estamos hablando también de los kurdos que están tratando de conseguir territorio para lograr, digamos, establecer su estado. Entonces, hay muchos actores de por medio, no todos son buenos. Bashar al-Assad tampoco es bueno, entonces en tanto es una buena noticia que ya no siga siendo el dictador de Siria y que haya habido la liberación de cientos de presos políticos, la situación que ha dejado el derrocamiento de su gobierno es bastante delicada, va a afectar también bastante a la geopolítica mundial. Vamos a ver qué hace los Estados Unidos en este caso, qué hace Rusia, Irán. Hay varios intereses de por medio de una zona que también es bastante complicada porque involucra a otros países. Estamos hablando no solo de Irak, no solo de Turquía, del grupo kurdo, sino también estamos hablando de las implicancias que puede tener esto para Israel si es que no protege bien sus fronteras. Entonces es un tema complicado y para analizar este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Araceli, muchas gracias por estar aquí. Quería comenzar preguntándote, ¿qué crees tú que significa la caída del régimen de Bashar al-Assad para Siria y también para Medio Oriente? Bueno, es demasiado pronto todavía para saberlo porque, pues bueno, ahora este grupo que acaba de tomar el poder tiene que conformar gobierno, tiene que establecer una nueva constitución y en base a eso sabremos lo que va a significar. Sin embargo, sabiendo lo que este grupo Hayat Tahrir al-Sham, digamos, cuál es su ideología, en qué se inspiran, su gobierno ya en una provincia siria que se llama Idlib, ellos ya gobernaban una provincia siria llamada Idlib, y sobre todo las personalidades que están integrando el nuevo gobierno, podemos pensar de que va a ser un gobierno de corte islamista. Van a instaurar una especie de teocracia en Siria, no viene una democracia a Siria, y eso podría no solamente significar que Siria no va hacia ninguna democracia, e inclusive ha sufrido un retroceso en materia de libertades, porque si bien el gobierno que estaba era una dictadura muy brutal, era laica al menos, había libertad religiosa, y con este grupo es probable que no solamente que no haya democracia, sino que incluso haya una persecución a las minorías religiosas, pero también podría desestabilizar el Medio Oriente, ya que el acceso al poder de un grupo yihadista de corte sunita, digamos, cuyo origen es el Al-Qaeda en Siria, podría, digamos, impulsar a otros grupos parecidos en países como Jordania o Egipto para tomar las armas, radicalizarse y hacer una revolución en esos países. Quería preguntarte porque se habla mucho de quiénes son los aliados de Bashar al-Assad, pero se habla de la, digamos, de la oposición o de los grupos opositores como si fuera un solo cuerpo. Yo entiendo que hay, digamos, varios grupos que conforman lo que ha sido, digamos, el grupo opositor que se ha levantado en contra de Bashar al-Assad. Si nos puedes hablar un poco sobre, digamos, los diferentes grupos que conforman esta oposición y qué es lo que piensan, cuáles son sus ideas.
Bueno, la guerra civil siria es sumamente complicada. En mi opinión está en curso, no es que pasó, no, sigue habiendo una guerra civil siria y muy probablemente estamos entrando al nuevo capítulo de la guerra civil siria. Es sumamente complicada porque ni siquiera es que son los grupos opositores contra Bashar al-Assad, sino que dentro de los mismos grupos opositores también estaban en guerra o están en guerra entre sí mismos. Por ejemplo, tenemos las fuerzas democráticas sirias, que son las que se ubican en el extremo noreste de Siria, es decir, del río Éufrates en adelante hacia la frontera con Turquía y con Irak. Es mayoritariamente kurdo, son los que quieren constituir un Estado sirio democrático, laico y plural, pero ellos no tienen suficiente fuerza como para controlar Siria, como para tener todo el poder, así que se han conformado en su extremo norte, creando una especie de autonomía que la llaman la Rojava. Es fundamentalmente kurda, pero tienen cabida cualquier tipo de sirio que quiera convivir con ellos de forma democrática y laica, por supuesto. Digamos, el otro extremo noroeste teníamos las milicias que actualmente acaban de tomar el poder, comandadas fundamentalmente por Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente frente al-Nusra, anteriormente Al-Qaeda en Siria, comandadas por el señor al-Golani, que justamente era el dirigente de la Al-Qaeda en Siria, antiguamente dirigente de la Al-Qaeda en la provincia de Nínive, en Irak. Fue arrestado por los norteamericanos durante la guerra en Irak, después fue posteriormente liberado y de ahí se fue a Siria a fundar la filial de la Al-Qaeda. Ellos convivían, actualmente pues conviven, pero en un área mucho más grande, que es la gran parte de Siria que han tomado, con otros grupos como por ejemplo el Ejército Nacional Sirio. No estoy hablando del ejército de Bashar al-Assad, ese era el ejército árabe sirio, o un grupo que se llamaba o se llama el Ejército Nacional Sirio, que también son yihadistas pero más moderados y están bajo la tutela de Turquía. Estos dos grupos fueron los que lanzaron la ofensiva de Alepo que derivó en la caída de Bashar al-Assad. Pero el grupo que termina tomando el poder en Damasco es Hayat Tahrir al-Sham, del señor al-Golani, que es anteriormente Al-Qaeda en Siria. Y ellos tienen una ideología profundamente yihadista porque precisamente es el Al-Qaeda. Solamente que primero se inspiran en tomar el poder en Siria, constituir su régimen en Siria e implantar la Sharia en Siria, y posteriormente, pues, bueno, viene la revolución islámica al resto de los países de la región. Hay otros grupos, unos muchos más minoritarios, pero fundamentalmente son estos. Hayat Tahrir al-Sham, que es el Al-Qaeda, con el Ejército Nacional Sirio, que son los tutelados por Turquía. Tenemos en el otro extremo los kurdos, con las fuerzas democráticas sirias. Ellos no tienen suficiente poder como para controlar Siria. Una vez que Bashar al-Assad, digamos, cae, su régimen cae, queda en todo el centro de Siria un gran vacío de poder. Los militantes de Hayat Tahrir al-Sham todavía son muy pocos como para controlar el país. Así que una de sus estrategias está siendo pues vaciar todas las cárceles. En el Medio Oriente, cada vez que se han vaciado las cárceles, evidentemente estamos hablando de dictaduras, muchos pueden haber sido presos políticos por haber querido algún tipo de libertad de expresión, pero se han vaciado las cárceles sin preguntar quiénes estaban ahí, cuáles habían sido sus crímenes, sus fechorías, y generalmente cuando eso ha pasado, grupos como el Estado Islámico resurgen. Así que es probable que también haya el resurgir del Estado Islámico en Siria. De hecho, hay peligro de que eso suceda. Y hay, digamos, conato de la creación de una especie de milicia, esto sí sería nuevo, en el sur de Siria, en la zona del Jabal Druso. Eh, estos son un grupo que anteriormente pues ya habían protestado en contra de Bashar al-Assad, pero también estaban, digamos, con mucha inquietud de que Siria pudiera caer en manos islamistas, y ahora se está pensando en la posibilidad de que estos drusos o bien declaren su independencia o busquen algún tipo de acercamiento con el Estado de Israel, porque sienten muchísimo miedo de lo que podría ser una Siria yihadista. Así que ya se está formando
una especie de milicia al sur de Siria, en el Jabal Druso, que podrían entonces ser unos nuevos integrantes de esta próxima guerra civil que puede estarse gestando. Y quería preguntarte porque, digamos, teniendo en claro ya no cuáles son los bandos, pero cuáles son los diferentes actores que están en Siria, ¿cómo así luego de tantos años de haber logrado mantener el poder, los opositores logran derrocar a Bashar al-Assad? Bueno, eso nos sigue interrogando a todos los estudiosos de la guerra en Siria, e incluso para el mismo Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que apoyó a estos rebeldes. Dice que le impresionó, que ellos no pensaban que esto iba a pasar de esta forma. De hecho, la ofensiva estaba planificada nada más para tomar unas zonas rurales de Alepo y tratar de renegociar algún tipo de acuerdo con Bashar al-Assad, pero se vino el colapso general del país. Y es que, pues, si bien Bashar al-Assad, digamos que parecía que estaba ganando la guerra civil siria, o podemos decir que ganó la primera parte de la guerra civil siria, cuando tomó la ciudad de Alepo y expulsó a los yihadistas a la región de Idlib, en ese entonces los sirios, ya una vez que estaban hartos de tantos años de guerra civil, querían regresar a la Siria de antes, es decir, a la Siria que era antes de la guerra civil siria, pero se encontraron con que nunca regresaron a esa guerra civil, nunca regresaron a esa Siria de antes. Era una Siria dictatorial, porque era la Siria de la casa de la familia Assad. No había ningún tipo de libertad de expresión, pero por lo menos se podía vivir con cierta dignidad, que no se metía en política, podía hacer su vida, podía estar más o menos tranquilo. Esa Siria no volvió. Siria es un país que no se recuperó de la guerra civil. Es un país que quedó todavía con las sanciones, fueron sanciones brutales que le puso Occidente a Siria. Incluso hubo sanciones a la harina a Siria, y hubo sanciones al gas doméstico sirio. Una bombona de gas llegó a costar $50 para una sociedad donde ganaban apenas $15 al mes. Y eso repercutió en todo, incluso en el ejército. El sueldo que se le terminó pagando a los soldados era $15 al mes. Así que el ejército, para financiarse, tuvo que recurrir a montar alcabalas en cada esquina en Siria. Terminaban siendo los mismos sirios de a pie quienes terminaban pagando los platos rotos de la crisis económica. Para sostenerse, el gobierno tuvo que, digamos, hacerse un poco el loco con el tráfico de la droga, y terminó creándose un narcoestado. Una vez que se crea un narcoestado, eso corrompe todas las instituciones, pues, y llegamos a la Siria de hoy, que a pesar de que tenía tanques, tenía helicópteros donados por los rusos, tenía, digamos, de forma nominal un ejército numeroso. Todo se vino abajo cuando vino la ofensiva, porque ya los soldados y la gente tampoco creían en la Siria. Y de hecho, por eso muchos creen que la Siria de antes ya murió y no va a volver, y lo que viene actualmente es completamente desconocido, porque resultó que es que los sirios ya no querían esa Siria, tampoco saben qué es lo que quieren, tampoco saben qué es lo que viene, pero básicamente Bashar al-Assad, que era el representante de una Siria que murió, no pudo convencer a nadie para luchar por ella. Así que, pues, la sociedad, simplemente obstinada, cansada de todo lo que estaba viviendo, habían apagones diarios, salió a la calle y tratando de tomar el destino en sus manos, pues todo el país colapsó. Una vez que eso sucede, ya Bashar al-Assad estaba condenado, no podía mantener el poder, y los rusos no podían darle una ayuda tan significativa, que sería ya no parar la ofensiva, sino controlar todo el país. Hubiesen tenido que trasladar cientos de miles de efectivos, y eso, pues, no era posible. Claro, algo que seguramente ha tenido el efecto es que Rusia en guerra con Ucrania, destinando recursos ahí, Irán con su ofensiva contra Israel, también bastante golpeado por esa situación, y también, claro, tienes el tema de los kurdos, el tema de Turquía, el tema que nos mencionas al sur de Siria. Es una situación bastante compleja la que va a enfrentar Siria en los próximos meses, y seguramente vamos a seguir analizando este tema para ver cuáles van a ser las consecuencias, no solo en Siria, sino también en el resto de los países del Medio Oriente y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, César. Fue un placer, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.